Bueno, pues muy bien, yo creo que empezamos, chicos. ¿Cómo les fue con la clase pasada? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se atoraron en algo? ¿Quisieran comentar algo? ¿O de plano no vieron nada? Yo no pude venir a la clase pasada. Ok, sí, no te recuerdo la clase pasada. No te preocupes, la idea es pues, que aprendamos, ¿no? Y si tienes alguna duda, yo creo que valdría la pena que le pidieran los apuntes a algunos de los compañeros. Tomaron algunas fotografías del material. Dale un vistazo y si tienes alguna duda, con todo gusto estamos hablando. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro o no se entendió nada? Yo no pude resolver lo último de cambiar de Facebook a que ¿Quieres pasarle para hacer un problema? Es la forma en que podemos aprender. No, pues nos vamos a tardar bastante. Bueno, si quieres, ahorita al final lo vemos. Si es concretamente eso, las conversiones, lo vemos. Sí, eso fue lo único que me complicó. Ok, sin problema. De hecho, esos son los ejercicios que quedaron pues, como repaso, como tarea, y la intención es que ustedes tengan la oportunidad de enfrentarse a ese desafío de poderlos completar. Y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para servirles. Gracias. Bueno, pues empezamos con la clase de hoy. Como siempre, la intención es que aprendamos juntos y que cualquier duda, cualquier cosa que ustedes vean que no entiendan, por favor, pregúntenme. Adelante. Adelante. ¿Nombre, compañero? Ángel Alejandro. ¿Cómo, perdón? Ángel Alejandro. Ángel Alejandro. Muy bien, bienvenido. Hoy vamos a ver algo distinto y vamos a platicar sobre los fluidos. ¿Alguien tiene una idea de qué es un fluido? Cosas líquidas, más o menos por ahí va. ¿Alguien tiene alguna otra idea o quiere complementar? Algo cuya Realmente, sí, correcto. Es algo así, muy bien. Realmente el fluido es algo que puede fluir. ¿Y qué puede fluir? El gas o el agua. Los sólidos no pueden fluir porque están sólidos y contenidos en un espacio. Entonces, la pregunta de qué es un fluido es cualquier sustancia que puede fluir o moverse fácilmente. Y ojo, es adaptarse a la forma que lo contiene. Si nosotros llenamos un vaso de agua, el agua va a tomar la forma que tiene el vaso. Si nosotros ponemos un gas dentro de un recipiente, también va a suceder lo mismo. El gas es más complicado porque el gas es transparente generalmente. Pero si tuviera color, veríamos que se está adaptando a ese entorno que lo está conteniendo. Los fluidos incluyen tanto líquidos como el agua, que es un ejemplo que poníamos ahorita, o los gases. El gas más común pues es el aire que respiramos. A diferencia de los fluidos no tienen una forma, se adaptan a aquel recipiente que los contiene. No es como un sólido, que un sólido sí tiene una forma definida. Esa mesa tiene una forma definida, ese banco tiene una forma definida. Los gases y los líquidos adaptan su forma al recipiente que los contiene. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Muy bien. ¿Saben ustedes qué es la mecánica de fluidos? ¿No? ¿Algo les dice el nombre? ¿No? Es cómo funcionan ciertos tipos de fluidos en ciertos tipos de... Es correcto. Mira, la mecánica de fluidos es aquella parte de la física, porque recordemos que estamos en la clase de física, estudia cómo se comportan los fluidos, es decir, los líquidos y los gases que ahorita mencionábamos, cuando están en movimiento o en reposo.
y analiza cómo fluye, por ejemplo, el agua en un río, o cómo se mueve el aire alrededor de un avión, o cómo funciona una presa. En pocas palabras, es lo que dijo el compañero. La ciencia que nos ayuda a entender cómo se mueven y cómo interactúan los ruidos en diferentes situaciones. Me gustaría que se quedaran con esta definición, que es mucho más fácil de comprender, sin tanto rollo. Es la ciencia que nos ayuda a entender cómo se comportan y actúan los ruidos en diferentes situaciones. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Correcto. ¿Alguien tiene una idea de qué es la densidad? Es el nivel de masa que tiene un objeto. Más o menos por ahí. La cantidad de masa que tiene un objeto. Ok, ahorita vamos a ver la definición, pero propiamente la densidad es... ¿Perdón? No me adelanto, vamos viendo. La densidad es la medida que nos dice qué tan compacto o concentrado es un material. Y se calcula dividiendo la masa del material entre su volumen. En pocas palabras, y la fórmula más sencilla es: la densidad es la masa entre su volumen. Y en pocas palabras, haciendo alusión a lo que dice el compañero, la densidad nos dice qué tan pesado es algo para su tamaño. No es lo mismo que nosotros tengamos un fluido, porque acuérdense que dijimos que el fluido adapta su forma al entorno o al recipiente que lo contiene. No es lo mismo que pongamos algo así chiquito con un fluido, algo más grandote. En función de su masa y el volumen que lo contiene, es la densidad. Es qué tan concentrado está o qué tan pesado está para su tamaño. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Si no se entiende, por favor levanten la mano y pregunten. Ok. Tenemos un sistema de medición y existen dos principales, como ustedes saben. Existe el sistema métrico y el sistema inglés. En el sistema métrico, las unidades más comunes es el kilogramo por metro cúbico. Y aquí está, kilogramo por metro cúbico. O en su defecto, para cantidades más pequeñas, son gramos por centímetro cuadrado. Acuérdense lo que platicábamos la clase pasada, que todas las unidades tienen que estar hablando el mismo idioma. No podemos tener unidades mixtas. Si utilizamos metros, todo tiene que estar en kilogramos por metros cúbicos. Si utilizamos gramos o centímetros, todo tiene que estar en estas unidades. Y a su vez, como referencia, que obviamente nosotros no la ocupamos, a menos de que se dediquen a esto, van a tener el sistema inglés, que es libra por pie cúbico y libra por pulgada cúbica. Esto simplemente es para su información. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Adelante. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Nombre, compañero? ¿Nombre? Muy bien, adelante. Muy bien. Vamos a practicar un poquito. ¿Recuerdan la fórmula cómo era la densidad? Masa sobre volumen, es correcto. Bien, vamos a razonar un problema. Y aquí no nos hagamos bolas con lo que dice la redacción, porque a veces la intención de la redacción es hacernos tropezar y hacernos pensar una cosa que no es. Vamos a ver las cosas con mucha claridad y lo mejor que podemos hacer es del problema apuntar nuestros datos para poder saber qué es la información que tenemos, la información que nos piden y si algo nos hace falta. Y ahí podemos darnos cuenta si tenemos que hacer alguna conversión para poder hacer el tratamiento que debemos de hacer del problema, o tenemos todo ya plenamente directo para poder trabajar. Bien, les voy a leer el problema. César trabaja en un laboratorio calculando la densidad de algunos objetos. José le llevó a César un objeto cuyo peso es de 130 gramos y su capacidad es de 900 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del objeto? Si se fijan, aquí tenemos dos cosas claras. Tenemos gramos y tenemos centímetros cúbicos. Estamos hablando del mismo idioma, no tenemos que hacer una conversión. Entonces, de entrada es directo. ¿Cómo calcularíamos la densidad? ¿Alguien me puede decir?
130 entre 900. Que es la división de la masa entre su volumen, ¿correcto? Muy bien. Tenemos la incógnita de cuál es la densidad, tenemos la masa y tenemos el volumen. Por ende, son 130 gramos entre 900 centímetros cúbicos. Si alguien me ayuda a verificarme, por favor, con su calculadora, esa división. Punto 144 periódicos. ¿Ese es? De forma redondeada, son 0.14 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Está fácil, ¿no? Sí. Nada más nos espanta con este rollo, pero hay que razonarlo, sacar nuestros datos y de ahí vemos qué nos piden, qué nos falta, si tenemos que hacer alguna conversión antes de proceder y cuál es la fórmula para que podamos hacer las cosas. ¿Sale? Muy bien. Ahora tenemos otro. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo Adelante. Tengo un vaso y una jarra. Quiero saber cuál de ellos tiene mayor densidad. El vaso pesa 50 gramos y tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos, mientras que la jarra pesa 75 gramos y tiene un volumen de 150 centímetros cúbicos. Ok, antes de empezar, déjenme decirles, acuérdense que los problemas, como les decía ahorita en su redacción, tienen la intención de hacernos tropezar y pensar cosas que no son para equivocarnos. Lo más salomónico aquí es reflexionar los datos que tenemos. Si nosotros pensamos en nuestra mente qué tiene mayor densidad, lo asociamos inmediatamente al peso. Si decimos un vaso o una jarra, pues ¿qué es lo que vas a pensar que tiene mayor densidad? Eso es lo que nos engaña inmediatamente en nuestro cerebro. Por eso tenemos que analizar muy bien la información. Si se fijan, es el vaso, pero el vaso definitivamente pesa menos que la jarra. Pero el vaso tiene más volumen. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces, si nosotros tenemos que dividir la masa sobre el volumen, ¿cuál creen que sea más denso? ¿Alguien quiere pasar al pizarrón? Sin miedo. Sin miedo, nadie se avienta. Bueno, vamos a verlo aquí y al siguiente sí pasamos al examen, ¿sale? Y si no se avienta, yo digo quién es el valiente que lo va a hacer. Ahora nos parejo, Ok, aquí desconocemos la densidad, pero conocemos la masa del vaso, que dijimos que era 50 gramos. Su volumen, 200 centímetros cúbicos. La jarra, 75 gramos. Y su volumen, 150 centímetros cúbicos. Hacemos las operaciones, primero con el vaso, 50 entre 200. Aquí lo que hicieron fue tomar partes, entonces decir, esto equivale a un cuarto. Un cuarto es 0.25. ¿Alguien me ayuda haciendo esta división, por favor? 2.25. 0.25. Ok. Entonces es un cuarto. ¿Alguien puede dividir 1 entre 4? ¿Qué es lo que hicieron aquí arriba? Nada más para que no se me asusten. Aquí dividieron entre 50 y aquí dividieron entre 50. Entonces esto es 1 y esto es 4. Así de simple. Hicieron uso de las matemáticas y una simplificación matemática para expresarlo en una fracción. ¿Sale? Y luego tenemos la jarra, que pesa 75 gramos entre un volumen de 150 centímetros cúbicos. ¿Alguien me ayuda haciendo esta división, por favor? 0.5. Ok, 0.5. Así es, equivale a medio. Aquí ¿qué hicieron? Aquí dividieron entre 75 y aquí entre 75. Esto es 1 y esto es un 2. Ahora, si comparamos, ¿cuál es más grande esta densidad? ¿Esta o esta?
jarra. Tienen razón y aquí está mal. La jarra es la que tiene mayor densidad, porque tiene una densidad de 0.5 contra 0.25, es decir, la mitad. ¿Sale? Sí. Bueno, ese es un ejemplo para que no se nos vayan con la finta y quien hizo ese ejercicio se fue con la finta. Eso hay que corregirlo. Ahorita lo corrijo para que al final cuando ¿Lo hizo para revolvernos o por así decirlo? No, así estaba. Ah, ok. O sea, el que tendría que tener mayor densidad sería la jarra. Sí. Tiene mayor densidad. Pero nunca nos dejemos ir por la primera impresión. Ese es el mensaje. Profe, ¿y hay alguna manera de comprobar o algo? Porque si lo hacemos las divisiones, hacemos la conversión, no hay una manera de corroborar si está bien, si está mal. Ahorita el único punto de corroboración es saber que estás utilizando las unidades correctas y estás utilizando la fórmula correcta. No hay más en este punto. ¿Vale? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok. Adelante. Adelante. ¿Nombre, compañera? ¿Nombre? ¿Cuál es el nombre? Blanca Lely González. Muy bien. Perfecto, continuamos. ¿Alguien me ayuda leyendo ese otro problema? La masa de 1 litro de leche es de 1032 gramos. La nata que contiene ocupa el 4% del volumen y tiene una densidad de 0.865 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcular la densidad de la leche sin nata. Ok. Muy bien. Si se fijan, y analizando esto ya tenemos una revoltura de unidades. Porque hablamos 1 litro de leche y luego aquí tenemos gramos. Aquí tenemos gramos en centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos una revoltura. Aquí este litro lo tendríamos que pasar a 1000 litros o centímetros cúbicos para que pudiéramos hablar con las mismas unidades y ser consistentes. Acuérdense que hay que hablar el mismo idioma. El que habla chino y inglés no se entiende, entonces los dos chino o los dos inglés para que nos podamos entender. Tratando de entender qué es lo que nos pide, dice, la masa de 1 litro de leche es de 1032 gramos. La nata que contiene ocupa el 4% del volumen y tiene una densidad de 0.865 gramos sobre centímetros cúbicos. Y nos pide calcular la densidad de la leche sin nata. Vamos desglosando paso a paso este problema, se los voy a explicar para que ustedes puedan entenderlo. Muy seguramente se les puede presentar algo así en el examen y la idea es que ustedes sepan cómo entrarlo, ¿vale? Lo primero es lo que les decía hace un momento. No tomen mucho en cuenta esto, vean cuáles son los datos, cuáles son las unidades y qué es lo que nos falta. Principio de cuentas. La masa total con nata incluida, es de 1032 gramos. El volumen total de la leche son 1000 centímetros cúbicos. Ahorita les decía que tendríamos que pasar esto, que son litros, a centímetros cúbicos para que podamos tener las mismas unidades y ser consistentes. La nata ocupa el 4% del volumen de la leche. Si ya conocemos el volumen de la leche, pues aquí el 4% sería... ¿Alguien me ayuda a sacar el 4% de 1000? Adelante. Adelante. ¿Cuál es su nombre, compañera? Keila. 1040. Ahorita lo... Perdón, ¿me repite su nombre, compañera? Keila Carolina.
¿Cuánto da? 1040. 1040. Ok. Ya sabemos entonces cuál es el 4% de ese volumen. ¿Cómo vamos a calcularlo? ¿Está correcto? El primer paso es, el volumen es el 4% de 1000 equivale a 40 centímetros cúbicos. Con eso ya tenemos el volumen de la nata. Paso número 2, ¿cuál es la masa de la nata? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para calcular la densidad de la cual podemos despejar si no conocemos cuál es la masa? Tenemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si nosotros despejamos la masa, nos queda que la masa es la densidad por el volumen. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con ese despeje? ¿No? Lo pongo aquí nada más para su referencia. Si nosotros quisiéramos encontrar la masa, lo que hacemos, lo pasamos para acá, está dividiendo, pasa. Multiplicando. Entonces la masa es igual al volumen por la densidad, que es lo que tenemos allá. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Entonces, si nosotros ya le ponemos valores, encontramos que el volumen es 0.865 gramos por centímetros cúbicos por el volumen que acabamos de encontrar. Entonces tiene una masa, esa nata, de 34.6 gramos. ¿Sale? ¿Sí me van siguiendo? Muy bien. Ahora, para calcular la masa de la leche sin nata, lo que tenemos que hacer es restar la masa de la nata a la masa total de la leche. Si recuerdan, esto nos lo daban. ¿Se acuerdan? Este era un dato, 1032 gramos. Le restamos la masa que acabamos de encontrar de la nata y encontramos que la diferencia es 997.4 gramos. Y ya con eso resolvimos lo que nos están pidiendo. Ahora, al final, la pregunta es, ¿cuál es el volumen de la leche sin nata? ¿Se acuerdan que tuvimos que pasar el litro a centímetros cúbicos de la leche? Entonces, el volumen de la leche es 1 litro o 1000 centímetros cúbicos, menos los 40 centímetros cúbicos que tiene la nata, nos da un total en volumen de 960 centímetros cúbicos. ¿Me siguen? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Claro o no se entiende nada? Tantos datos. Sí, son muchos datos. Por eso lo más importante es el paso número 1 que les decía. Pongan sus datos, vean qué es lo que les están pidiendo, qué datos tienen, si tienen que hacer alguna conversión por inconsistencia dentro de las unidades, y luego tienen que poner la fórmula de lo que les están pidiendo para saber qué operaciones deben realizar. Profe, ¿y no tenemos que tener alguna base de fórmulas, algo donde podamos, por decir, habla de masa, densidad y convertirlo? Y desde el inicio es, pues, no sé cómo convertir eso, ¿verdad? Hay algunas fórmulas que tenemos que tener aprendidas o que tengamos que voltear a ver. Donde... Realmente todo está más fácil que la pregunta que me acabas de hacer. ¿Por qué? Tenemos una sola fórmula, que es esta. Ajá. La densidad es a la masa entre el volumen. Nos pueden pedir cualquier dato, pero nosotros podemos despejar lo que nos pidan de esta fórmula. Y en cuanto a la conversión, realmente tendríamos que conocer a cuánto equivale. ¿Te acuerdas que veíamos al principio 2 unidades dentro del sistema métrico y 2 unidades dentro del sistema inglés? Y decíamos, la densidad normalmente está expresada en kilogramos
por metro cúbico o en su defecto en gramos por centímetro cúbico. Entonces, esos son los dos tipos de unidades que se te van a presentar. Si tienes kilogramos y el resto lo tienes en gramos, tendrías que pasar esos kilogramos a gramos para poder ser consistentes en las unidades, o viceversa si fuera el caso. Entonces solamente tienes que cuidar esa consistencia de las unidades y observar esto, que es la única fórmula que existe. Y ya tú teniendo en mente y aprendiendo de esa fórmula, que realmente es muy sencilla, tú vas a poder despejar cualquier cosa de las que te estén pidiendo. ¿Sale? Esa es la fórmula que hay que seguir, que es la única en cuanto a la densidad. Y lo demás es, si te piden, si tienes dos densidades y te piden la diferencia, pues la diferencia es la resta de una con respecto a otra, dependiendo de la que te piden. ¿Vale? Muy bien. Al final, para calcular la densidad de la leche sin nata, utilizamos la fórmula, esta misma que estamos poniendo aquí, y tenemos cuál es su masa, 997 gramos, que ya fue la que encontramos, y el volumen son 960 centímetros cúbicos. Esto está expresado en gramos entre centímetros cúbicos, entonces podemos hacer esa operación sin ningún problema, porque las unidades son consistentes. Imagínate que aquí tuviéramos kilogramos, pues aquí tendríamos que convertirlo previo a hacer la operación. ¿Sale? Convertirlo de kilogramos a gramos. Así es, correcto. Así es. ¿Cómo conviertes de kilogramos a gramos? Pues es precisamente lo que le digo a ese tipo de fórmulas anteriores. Para poder llegar a aquella, tenemos que tenerlas. ¿Cuántos gramos tiene un kilo? 1000. Ok. ¿Y cómo convertirías un kilogramo a gramos? Un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿correcto? Ajá. ¿Sí? Si yo tengo 500 gramos, ¿a cuántos kilos corresponden? Que es 0.5, pero ¿cómo lo subimos? Tuvo que sumar por 1000 y entre 1000. Ahí les va, para que no se les olvide. Y me estoy regresando a algunas clases pasadas que seguramente ya han de haber visto. ¿Se acuerdan de la fórmula de 3 simple? ¿Sí? La fórmula de 3, de hecho se le llama la regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque solamente son 3 elementos los que tienen que ser y tienen una variable. Si ya sé que un kilo es igual a 1000 gramos, y luego acá tengo 500 gramos, salud. Así es, se hace cruzado, entonces X es igual a 1 por 500 entre 1000. ¿Alguien me ayuda haciendo esta operación? Debe ser 0.5. Entonces, esto es igual a medio kilo, ¿estás de acuerdo? Sí. O 0.5 kilogramos. Esa es la fórmula en la que se hacen las conversiones, y así tendrías que hacer todas las conversiones si se te presenta alguna discrepancia entre el manejo de las unidades. Antes de llegar a la fórmula principal. Sí, por eso te decía que lo más importante es establecer cuáles son tus datos en el punto de partida, saber qué es lo que te están pidiendo, saber cuáles son los datos que tienes, y ahí mismo con los datos identificas, esto está en kilos, esto está en gramos, tengo que convertirlo antes de hacer la operación. Esa es la mejor forma de poder saber qué es lo que te están pidiendo, y no te hagas bolas y no te enredes con lo que dice la redacción del problema. La habilidad es sacar cuáles son los datos que tengo y qué es lo que me están pidiendo, y con eso es el primer punto de partida. ¿Sale? Muy bien, voy a ahorrar esto. ¿Puedo
borrar todo esto, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quedó claro el punto? ¿Sigue habiendo alguna duda? Lo que te sugiero es, no sé si hayan hablado ahora, hay un método de estudio que se llaman las fichas o las... son fichas de recordación. Si tú haces pequeñas fichas donde dice a qué equivale la densidad y cuál es su... Primero, ¿qué es la densidad? Y pones la densidad y lo volteas y alrededor, en la parte posterior, viene cuál es la definición y luego, ¿cuál es la fórmula de la densidad? Y por la parte posterior dice, la densidad es igual a la masa entre el volumen. Si tú haces este ejercicio varias veces de forma repetida, tu mente tiende a poder aprender eso de forma natural, sin necesidad de estarlo tratando de memorizar. Entonces, en automático, tu mente va a captar que lo que está ahí. Eso se llama método de recordación y te va a ayudar mucho para que no tengas que estudiar cosas que no tengas que estudiar. ¿A qué me refiero? Cuando decimos estudiar es analizar cosas complejas para poder asimilarlas y saber qué es lo que tienes que hacer. Esto realmente no es complejo, es un dato y ya está dado. Es decir, no le tienes que analizar nada, no le tienes que meter un trabajo posterior para saber qué está ahí, porque no lo puedes cambiar, esa es la fórmula. Alguien ya la hizo por ti y ya te la está dando. Salvo. Entonces nadie te pide que hagas nada con esa información, simplemente es asimilar qué es lo que tienes que hacer, que básicamente es la operación. ¿Sale? Okay. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Ok. Ahí está la respuesta, que es básicamente esa operación que hicimos. Y está aproximado porque obviamente aquí siguen un montón de decimales. Lo truncamos y por eso se pone este símbolo de aproximado. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pues ya nos echamos todo el material de la clase de hoy. Y es bien temprano. Claro. Pero más un que no me está diciendo. Más uno y que ya está resuelto. Nada más uno y que ya está resuelto. Bueno, ¿qué les parece si ustedes buscan uno? Sí. ¿Quién quiere ser el valiente de pasar al pizarrón? Les voy a decir algo. No sé si recuerdo que los comenté la clase pasada. No tengan miedo a intentar hacer las cosas. Todos nos equivocamos. Yo también me equivoco un montón de veces. Pero la única forma de poder solventar eso y aprender es enfrentarte a eso y poder hacer que tú entiendas cómo funcionan las cosas. Y la única forma de saber cómo funcionan las cosas es hacerlo, intentarlo. ¿Vale? David tengo varios. Ok, ahorita lo vemos, nomás permítame un segundito. Creo que es el mismo. Y nosotros velando anda bien perdido, anda muy perdido. Es que una semana viene a dejar el trabajo de mi trabajo. A ver, ¿ya encontraron algún problema? Varios. Ok, ¿quieres pasarle para...? No, que no haya tiempo. Ok, antes de pasar a hacerlo, me gustaría escucharlos y ver si están aprendiendo y de qué forma les podemos ayudar para que ese aprendizaje se acelere. Si se fijan, realmente son conceptos que son básicos, tratamos de ponerlos de una forma muy sencilla. Obviamente hay definiciones redundantes,
que la verdad no te sirven para nada. Entre más simple te hace entender cuál es la razón física que está detrás de ese fenómeno. ¿A qué me refiero? Ahorita decíamos, ¿qué es la densidad? Saber qué tan pesado es algo, qué tan concentrado está en un volumen. Eso es la densidad. Y todo lo demás es puro rollo. Y vamos a encontrar rollo, pero a morir. Pero no nos interesa eso, nos interesan los conceptos mucho más simples, mucho más sencillos. Y si nosotros podemos entender a qué se refiere ese fenómeno físico, podemos saber qué es lo que podemos hacer con él y qué es lo que podemos en un momento determinado trabajar o ejercitar con él. ¿Sale? A ver, compañeros, si quieres, pásale. Bueno. Voy a pegarle aquí para que podamos. Sí, ahí en el centro del pizarrón para que no te despegues espacio. Todos le vamos a ayudar al compañero, ¿vale? Aquí entre todos vamos a hacer el problema. La mejor forma de hacer un problema es analizarlo y saber qué es lo que nos están pidiendo. Si podemos entender eso, ya tenemos el 50% de la resolución de ese problema. Porque la mayor generalidad es que nos equivoquemos en la interpretación del problema y ahí ya todo se vino. Entonces entendamos qué nos están pidiendo y por qué nos están pidiendo. ¿Y ya? Muy bien. Un objeto tiene una masa de 50 kilogramos y un volumen de 0.25 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Okay. ¿Qué observar aquí? Que debe convertirse porque si los debe pasar a gramos. Ese es el primer. Os pregunto. Muy bien, ese es el primer paso. Ahora, si nosotros hacemos por acá, aquí, por ejemplo, los datos, ¿cuáles son los datos que tenemos? Tenemos la masa y tenemos el volumen. Y nos están pidiendo la densidad. La masa la pongo en kilos. Sí. Esto es para identificar y vemos que ya existe una discrepancia. Tenemos kilos y tenemos centímetros cúbicos. Una de dos, o pasamos kilos a gramos o centímetros cúbicos a litros. ¿Qué es más fácil? Yo creo que poner las cosas en gramos, porque esto va a ser muy pequeño, que al momento de calcular la densidad nos van a salir cantidades pequeñitas y es lo más lógico. Entonces, aquí la densidad es lo que nos están pidiendo. De hecho, para ser estrictos, se da cuenta que esto realmente lo tendríamos que poner como lo representaría. Es una cosa más o menos parecida. Esa es la densidad. Ok. ¿Cómo convertimos esos 50 kilos a gramos? ¿Me ayudas poniendo la regla de 3 simples si quieres arriba? Sí. ¿Cómo? No, mira, déjame te digo para que podamos hacerlo y no te digo nada. Voy a borrar. Aquí lo primero que tenemos que hacer es que
tenemos 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿verdad? Tenemos 50 kilogramos, ¿cuántos gramos son? Entonces, ¿cómo lo calculamos aquí? ¿Cómo lo calculamos, chicos? Se multiplican usados y luego se... Ajá, se multiplica este por este entre este. La mejor forma de hacerlo es ponerlo ahí y vemos la operación. Como concepto y como tip, ya cuando ustedes lo tengan, realmente esto está multiplicando ahí. Tienes aquí 1, 2, 3 y le agregas el otro 0. ¿Sí? ¿Así se los enseñaron? Sí. No, es que yo digo que ya enfrente nos ponemos bien nerviosos. Hay que tenerle confianza, nadie los está criticando, todos nos estamos apoyando. Nos podemos equivocar, yo también me puedo equivocar, pero la idea es intentar hacerlo y apoyarnos entre todos. Y si alguien ve que alguien está cometiendo algún error por alguna razón, decir, oiga, y con todo respeto, ¿verdad? Aquí está equivocado, me permites apoyarte. Y eso yo creo que todos estaríamos felices de que alguien nos corrigiera antes del examen, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, ¿a qué nos salió? ¿Cuántos gramos tenemos? Tenemos 50 más 3 ceros. Ok, entonces si quieres ponemos aquí, esto es igual a gramos. Muy bien, ahora si quieres pongamos acá ¿cómo debemos calcular la densidad? Masa entre volumen. Ok, entonces pongamos la fórmula aquí. Así es. ¿Sí? ¿Alguien nos puede ayudar haciendo este cálculo? A ver, de la regla de 3. adelante. Ajá. Relevo. Porque ya no es una deformación. A ver, ¿cómo estuvo? Los antivirales son 50 por 1000 quedan y después dividirlo en Darle lo mismo, ¿no? Que está dividido. o sea, no vamos haciendo otro proceso. Aquí tienes. Sí, pero que te queríamos, o sea, pregunté para que me confirmara.
Les voy a decir qué es lo que pasa aquí, pero Es una cantidad distinta. aquí qué es lo que tenemos. Tenemos una X, ¿no? Y ya tenemos 1 kilogramo. Entonces, tenemos que hacer la operación cursada que decimos ahorita. Este por este, entre este. Es 50,000 entre 1. ¿Cuánto nos da una cantidad dividida entre 1? La misma cantidad. Entonces, no hay nada más que hacer. Es buena la observación porque cuando tenemos alguna duda, hay que enfrentarnos al análisis del mismo y ahí dices, ok. ¿Sale? Entonces, en este caso, tiene razón el compañero, nos faltaba dividir entre 1, pero una cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad. ¿Por qué no la saltamos? Porque al menos para mí es obvio, pero si alguien no tiene esa interpretación, pues hay que enfrentarnos a la situación para decir, ok, ya sé entonces por qué. Sí. ¿Sale? Sí. Si nosotros hacemos esta división, aquí nos va a salir, si quieres aquí nada más poner la densidad para saber qué es lo que estamos calculando. Pues sale todo. Así más o menos. No pasa nada. ¿Alguien nos ayuda? 200,000, no sé. ¿Lo vas a hacer a mano? Bueno. En el examen sí les van a poder permitir utilizar una calculadora normal. Ya. Ese tipo de cosas, pues sí las van a poder hacer. O sea, exclusivamente para este examen. Pues para el examen general, porque creo que es un solo golpe. Adelante. ¿Cómo está? Adelante. Definitivamente la mejor fórmula para encontrar cómo es que debemos hacer las cosas es enfrentarnos a los problemas. Y mientras más practiquemos, mejor vamos a saber cómo resolverlos. Y ya intuitivamente, existe el problema y ese que me están pidiendo y nada más es hacerlo. ¿Sale? Serían 200. Sí. ¿A qué les dio? ¿A qué nos da esa división? 200,000. Bueno, 50,000 entre punto 25. Con 200,000. Sí. ¿Y qué unidades nos quedan? Las unidades, acuérdense que aquí convertimos, tenemos gramos entre centímetros cúbicos. Entonces las unidades son gramos entre centímetros cúbicos. ¿Sale? ¿Sí? Muy bien. Son 200 gramos. Mira, vamos a hacerlo por eso. Son 200,000 gramos sobre centímetro cúbico. Se recorre el punto, ¿no? Recorres el punto y agregas 2 ceros a la división. Esa es la fórmula más simple para poderlo hacer. Es al inverso de lo que estábamos haciendo ahorita. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí. ¿Quieren hacer otro? Sí, pero otro compañero. No tengan miedo. Aquí el único que se equivoca es el que no intenta hacer las cosas. Es el único que nunca se va a equivocar. ¿Quieren aprovechar para ver lo de las conversiones de la clase pasada? Sí. A ver. ¿Pasamos, compañera? ¿Ponemos algún ejemplo? No, fenómeno, ya.
Está la clase aquí. Ok, ¿qué vamos a convertir de qué a qué? De Celsius a Kelvin. De Celsius a Kelvin. Ok, 35 grados Celsius a Kelvin. De acuerdo. ¿Te acuerdas cuál es la fórmula para convertirlo? Mira, para convertir de grados Celsius a Kelvin son los grados centígrados que te dan más una constante que equivale a 273.15. ¿Más? ¿Sí? Más. 273.15. Ya. Ya, eso es todo. Entonces, si tú haces esa suma, es que puede sonar muy aparatoso, ese es el problema. Pero cuando pones los datos y pones la fórmula que necesitas seguir, te das cuenta que es muy fácil. ¿Ya? Ya era todo. ¿Esa es la conversión? Ay, no, yo creí que era más complicado. Al final, sí es importante poner las unidades. El grado va antes de la calle. Es que la foto venía así, de hecho yo me saqué de la Ale, ahora cambias centígrados por Fahrenheit. Ay, no, me Pásale, vamos a inventarle un problema al compañero para que salgamos de dudas. Está bien fácil. A ver, vamos a nosotros. Muy bien. A ver, alguien, díganos qué cantidad de grados. ¿De qué crees, compañeros? ¿De qué a qué? De Fahrenheit a Kelvin. Ok. Una cantidad. 100 grados Fahrenheit. 115. ¿De Fahrenheit a qué quieres convertir? A Kelvin. Ok. Esa de hecho es la más compleja de las conversiones que vienen. Y también no es así como que gran cosa. Lo que hay que hacer es. ¿Tienes la fórmula? Sí, la tengo. Muy bien. Así vienen en los libros, pero lo más salomónico es que para que no te equivoques en esto y lo confundas después con una fracción, hay que poner un rayo aquí y poner el denominador abajo para que no tengas problemas. O sea, es esto más esto. Esos dos juntos están fáciles. Y esto es esto por esto entre esto. ¿Sí? Pero aquí tienes el signo de eso. Ya, o sea, esto por 5 entre 9. Entre 9 y más. Sí, pero es que antes lo que hacer. Por eso te digo que lo que tenemos que hacer es ponerlo en una connotación más normal para hacer las operaciones.
pesos. ¿415 entre 9? Va. $46.11. Ok, a ver, explícanos qué hiciste aquí. Bien, primero es la forma general de las necesidades. Ajá. Después pasé el gasto, 15, Ajá. 32, ¿Qué son estos 83 puntos? Ok. 83, 83, lo mismo que decía 83 por 5, Ok. luego el 39, más 275, la constante. Aquí Se ve como primero tienes que hacer esta suma y luego la división. Ajá. 273 puntos. y luego Ese es el acomodo, porque ya si lo acomodas normal, ya te das cuenta. Realmente esos números, ese 273, ese 9. Ah, no es una fracción, es esa parte. Así es parte. Ah, Por eso te decía, hace rato que empezaste, ponlo normal, porque si no te vas a confundir y vas a pensar que es una fracción. Y ya también ¿y qué viene siendo? ¿Qué estás dividiendo? Una división. Ya, con eso no me salía así. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? A mí me gusta fácil, pero fácil Así como lo pusimos, ¿no? Sí, lógico. Exacto, porque esa es la única forma de aprender. A lo mejor ya cuando te la sabes, así, ya puedes omitir eso, pero mejor. A ver, este es el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3, y ya. Ya con eso lo aprendes mecánicamente y cuando lo vas a emplear, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Mientras termina el compañero, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy, de la densidad y los problemas de cómo calcular la densidad? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, es que yo creo que por los datos, bueno, ya dijo que hay que separar. Pero cuando lo estaba viendo y decía, no, Es que te espanta la redacción. Por eso tenemos que siempre partir de qué es el dato que tenemos, los datos que nos faltan y si hay inconsistencias en las unidades. Con eso no nos vamos a equivocar. Porque si no hacemos ese primer paso, que es el paso número 1, entonces seguro nos vamos a equivocar. ¿Cómo nos pasó aquí? Porque asumimos que es una fracción y no es una fracción. Es una división. ¿Vale? 415 entre 282.15. ¿Entre cuánto? Entre 282.15. 1.47. Seguro. 415 entre 282.15. Sí. porque está mal. No sé, no comprendo. ¿Sabes qué? Sí tienes razón, compañero.
Si era 5 novenos ahí. No voy a. Entonces era correcto lo que estabas poniendo al principio. Pero desde mi punto de vista, matemáticamente está mal expresado. Porque la forma más correcta de expresarlo, si fuera así, Podemos doble paréntesis. sí, y la primera es multiplicada por 5 y dividida por 9. Para que lo consideres. Sí, la sí. Y si lo quieren corroborar, aquí hay una calculadora donde ustedes le ponen la temperatura y lo convierten en las unidades que ustedes quieran. Lo hacen manualmente y para corroborarlo lo ponen aquí y ya saben que está bien o que si se equivocaron. Ya lo hice. Muy bien. ¿Quieres hacer otro? No, ¿Qué pasa el siguiente? Bueno, A ver, gracias. ¿quién es el Yo estoy revuelto desde las fórmulas principales, profe. Pero no te explicas cómo. ¿De cuáles son las fórmulas principales? O sea, las de que los Kelvin y los grados. O sea, pues, voy a tener que repasar mucho lo de la regla de 3 y cosas. Bueno, estas no son por regla de 3. No. Estas no tienen una conversión en una escala. Cuando son en una escala, o van disminuyendo de 10 en 10 o van aumentando de 10 en 10. Estas son distintas. La conversión tiene una fórmula particular y esa no hay otra más que aprender. Eso precisamente es la que estoy. Si no la tienes, si alguno de tus compañeros te la puede compartir. Ah, sí, sí la acabo de ver. O la de. Sí, ok. grados Fahrenheit menos 32. En grados Fahrenheit, sí, es La fórmula así. menos 32. Por 5,9. Realmente lo que significa esto es que es eso por 5 entre 9. Oh. Muy bien, chicos, antes de terminar me gustaría saber en qué se están atorando, qué cosas ven bien. Ya no falta mucho para su examen y pues me gustaría tratar de apoyarlos en la medida de lo que sea posible. Si quieren repasar algo puntual, pues me gustaría saber en qué pudiéramos apoyarlos. Y la otra es si les está sirviendo la clase, porque una cosa es lo que yo piense que les estamos tratando de enseñar y otra cosa muy diferente es la que ustedes asimilan o que realmente entienden de lo que se les está tratando de explicar. ¿Cómo sienten? ¿Vamos avanzando o vamos para atrás como el cangrejo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí se entienden? Hay que practicarlo. Esta fórmula de enseñanza que es muy buena o puede ser mala, pero depende de cada uno, como dice la compañera. ¿Por qué? Porque nosotros somos tutores. ¿Qué significa eso? Yo te doy la tutoría para que tú aprendas y autodescubras cómo se hacen las cosas. Como es muy poco el tiempo que pasamos juntos para enseñarles, si se fijan, lo que estamos tratando de hacer es explicarles de la forma más simple posible los conceptos
y bajo esos conceptos explicarles algunos ejercicios que pudieran ustedes enfrentar ahí afuera. Y no tanto es un examen, es que ustedes aprendan, porque esto lo pueden aplicar en su vida personal. Entonces, si ustedes saben cómo enfrentarse a ellos, van a entenderlo. Acuérdense que no se trata de machetear para un examen, sino que darse con conocimientos. Y ese es al menos mi propósito. Pero sí depende mucho de que ustedes jueguen su parte, de hacer el intento de hacer las cosas y cualquier duda que tengan, venir con esa duda para tratar de explicarles y que puedan vencer cualquier problema que tengan. De eso se trata esto. A ustedes les va a tener que tocar practicar, y si se atoran en algo, venir con esa duda y buscar nosotros la manera de poderles ayudar para que lo puedan resolver. ¿Sale? Y la intención es que pues, salgan magníficamente bien. No porque mecánicamente se aprendan o se macheteen las cosas, sino porque las sepan razonar, para que las sepan hacer y que no tengan problemas. La mejor manera es, y lo mejor que yo les puedo dejar a ustedes como enseñanza, es enseñarlos a razonar las cosas, explicarles los conceptos y enseñarles a analizar y razonar lo que se les está poniendo enfrente. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? También se vale. No, todo, bueno, no personal, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí me gusta la clase y que es muy paciente, no todo. Esa es mi función, enseñarles. Y recuerden lo que les decía al principio. Aquí solamente no se equivoca el que no intenta las cosas. Y nadie les va a criticar porque no existe pregunta tonta. Es más bien tonto porque no pregunta, teniendo la oportunidad de disipar sus dudas. ¿Puedo pasar este paso por paso? Claro, por supuesto. ¿No te gustaría hacer otro igual, pero para que tú lo puedas hacer? Sí. Si quieres borramos el pizarrón y lo volvemos a hacer. ¿Alguien ha visto ese método que les decía ahorita? Se llama, si lo buscan en Google, se llama flashcards. Flashcards. Eso te permite hacer tarjetitas, las pueden hacer con cartón. O sea, alguien es técnico, se puede meter a algún sitio de internet y hacerlas y practicar con ellas. Pones el concepto y al revés. ¿Qué significa su interpretación? Las fórmulas. Y de esa forma te aprendes las cosas mucho más rápido. Compañeros, ¿cuál convertimos? ¿Cuál quieren? Vamos a practicar. ¿Qué número les gustaría para que se hiciera? ¿Cuántos grados Fahrenheit? 146. 146. 146 grados Fahrenheit. Grados Kelvin. Grados Fahrenheit con 146. Y la fórmula me dice menos 146 menos 32. Chicos, ¿Alguien le ayuda con las operaciones? Sí, 114. yo iba a decir eso. Ok. 114. Está. Ahora por 5.
14 por 5. Entre 9. Lo voy a hacer fácil por fácil. Para Ok. compañeros. 22.8. Punto. Es que este es multiplicación. El 114 por 5. ¿Cuánto? 570. 570. Adelante. 570. Hola, Luis. Ya está también. Ahora sigue entre 9. 570 entre 9. Entre. ¿Era este o era el noveno? ¿Sí? Son 5 novenos. O sea, se multiplica por 5 y luego se divide entre 9. Ah, ok. ¿Sí? Son 5 ¿Cómo lo está separando de su dotación? Paso por paso para paso a paso. para que le entienda, compañeros. Mentalmente me salió 63.3. 63.33. Ya está también, la última sería 273.33 más 273.15. Más, ¿verdad? Sí, es más, acá está. Por eso puse aquí la fórmula para irnos de uno en uno, para no equivocar. Te da 336.48. Correcto. 330 y qué? 36.48. 148 grados F. ¿Y ya? Eso es todo. ¿Ya? ¿Ok? Ya vieron, por eso hay que ser bien metódicos. Es correcto. ¿Nunca he escuchado el dicho de vamos despacio que llevamos prisa? Justamente es lo que significa, que seamos metódicos para poder llegar rápido, porque si no nos vamos a equivocar al principio. Hay personas que sí lo entienden súper rápido y no necesitan hacerlo así, pero habemos los que somos muy metódicos sí necesitamos paso por paso por paso. Y la recomendación es que cuando estamos aprendiendo algo nuevo, lo hagamos paso por paso, y ya con la práctica nos podemos ir saltando pasos si queremos, pero por lo pronto podemos hacerlo así, paso por paso, y eso nos garantiza que lleguemos al final al resultado correcto. ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, me gustaría escucharlos. Yo ya eché un rollote aquí en la clase. Me gustaría escucharlos para saber si están aprendiendo, si se están atorando algo, si les gustaría que hiciéramos la clase un tanto distinta, o si les gusta así, o que a ustedes les gustaría que viéramos que pudiera ser diferente, que les pudiera ayudar en su aprendizaje. Me gustaría escucharlos. Tenemos 10 minutos para comentar eso, antes de irnos. Aquí nada más faltaría alguna dinámica para aprenderlo la forma. Ok. Eso me parece muy afinado. ¿Les parece si para la próxima me traigo algunas cartas de las que decían de las flashcards? Sí. Y que vayamos tratando de implementar ese método de aprendizaje? Es al final del día el método de autoaprendizaje, y eso les va a servir a ustedes. Muy bien, me traigo algunos ejercicios de esos para que los conceptos los vayamos poniendo de esa manera.
se me ocurre para que podamos ser muy didácticos y podamos avanzar. Muy buen punto, muchas gracias por la aportación. ¿Alguien tiene algún otro comentario, algo que quisieran decir, que pudiera apoyar su aprendizaje? No, es que a mí me gusta la clase, como ese nivel de uno, ¿verdad? Sí. O sea, a mí sí me entretiene la clase y le digo, yo al principio cuando vi que era física, dije, ay, sí me asusté, pero no, sí está entretenido, o sea, ¿cómo le podría decir? Rendida bien la clase, no es de clase, no muy, la verdad sí me gusta la clase. La intención es que les sirva. Clase analítica, pero al mismo tiempo estar bien concentrado, no estar distraído. Muy bien. Pues si nadie tiene nada más que agregar, por mi parte sería todo el día de hoy. Y recuerden, les dejé por ahí mis datos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza. Mi compromiso con ustedes es ser su tutor. Así es que si ustedes practican dentro de la semana y ahí se atoran, con todo gusto estamos ahí para ayudarlos. ¿Sale? Pues un placer haberlo visto el día de hoy y nos vemos la siguiente. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.